Y tenemos allí la rata de flujo de calor expresada como un potencial entre una resistencia. Ya tenemos la forma de esa resistencia térmica para esta geometría. Bueno, pero ese caso, el caso 1, el caso 3, son casos que hay que estudiar en un curso de transferencia de calor. Pero, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia hacer más real este asunto. Entonces, el caso 3, tal como el caso 1, es un caso ideal, pero nos da pie para poder acercarnos a la realidad. Bueno, nos vamos a acercar cada vez más a la realidad y entonces a continuación el caso 4. Entonces yo te voy a dictar. Caso número 4 tiene que ver con ¿qué? Flujo de calor radial. Flujo de calor radial a través de una pared cilíndrica hueca compuesta. Flujo de calor radial a través de una pared cilíndrica hueca compuesta, entre paréntesis, resistencias en serie. Resistencias en serie. Cierre paréntesis y coloque ahí 2 puntos. Entonces, estamos acercándonos a la realidad. Y estamos hablando de quién. Estamos hablando de qué. ¿De quién o de qué? Estamos hablando de 2 puntos. Tubería aislada térmicamente. Tubería aislada térmicamente que transporta. Tubería aislada térmicamente que transporta vapor de agua de calentamiento. Entre paréntesis, steam. Entonces, ese caso es real. Ese caso es real. Bueno, nosotros hablábamos ayer de unos aislamientos, y vos veías los materiales aislantes. Por ejemplo, en este catálogo, aquí tienes unas hojas de material aislante para una geometría de un paralelepípedo rectángulo. Bueno, en este catálogo, yo no sé si alcanzas a ver estos elementos que tenemos, este material aislante. Entonces, este material aislante se aplica a esta geometría cilíndrica, a estos tubos. Y entonces vos ves allá un operario trabajando con estos asuntos. Entonces, también viene esto prefabricado para colocarlo en las tuberías, Bueno, por acá tengo yo una muestra de un niple. Esto no es un tubo largo, un tubo cilíndrico hueco largo, sino que es un pequeño niple. Entonces, con este niple vas a ver vos lo que te estamos hablando aquí en el caso número 4. Bueno, vamos a suponer que este es el tubo. Esto es un tubo de PVC. Pues obviamente los tubos que transportan vapor de agua de calentamiento steam son tubos de acero carbono. Este es un tubo de PVC, pero entonces yo lo estoy tomando acá como un ejemplo. Entonces, este es el tubo. ¿Qué pasa si ese tubo que transporta el vapor de agua de calentamiento que sale de la caldera, cuando yo te hablo de calderas, pues ya estamos hablando de un equipo que nosotros estudiamos, sale de la caldera y va hacia la planta? En la figura 10 va desde el edificio chiquito hacia el edificio grande. Entonces, el vapor sale por un tubo de la caldera, ¿cierto? Y va hacia la planta. Bueno, todo ese recorrido que nosotros tenemos desde el edificio chiquito hasta el edificio grande, todo ese edificio no está cubierto, no hay techo en todo eso. Entonces los tubos tendrán que salir
y quedan expuestos por allá a la intemperie, a la intemperie. Bueno, ¿qué pasa si ese tubo no está aislado? Aquí te voy a colocar, por ejemplo, este otro tubo que tengo acá. Entonces, este tubo está transportando, vamos a suponer, ese vapor de calentamiento y ese tubo no está aislado, no está aislado y está pasando por un punto descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Que por ese espacio descubierto, pues entonces puede llover. Y entonces, de hecho, llueve y esa agua de lluvia le cae directamente sobre este tubo que lleva por dentro vapor de agua de calentamiento steam. Y entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte este tubo? Ese tubo se convierte en un condensador. Este vapor que está circulando por acá se empieza a condensar, se convierte esto en un condensador y se desencadena el golpe de ariete más tremendo, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que este tubo, esto es un niple, pero yo te estoy tratando de colocar un ejemplo, que este tubo que transporta vapor de calentamiento desde el edificio chiquito hacia el edificio grande en la planta, figura 10, tiene que estar aislado. Entonces yo aquí logré hacer este empalme. Entonces, fíjate, si lo ves el tubito blanco, lo ves allá, ¿sí o no? Y entonces en el tubito blanco, ¿qué ves? Ves un radio interno, ¿cierto? Un radio interno, ahí lo puedes ver, un radio externo. Y luego este otro tubo que me cuadró acá perfectamente, este material es un material de polietileno de high density. Con este polietileno se hacen las acometidas para las redes de gas natural que llegan por allá a sus casas. Bueno, entonces yo lo logré ensamblar acá y ¿qué me indica esto? Me habla de un tubo que está aislado térmicamente. Vamos a suponer que este componente amarillo es el aislamiento térmico. ¿Está claro? Bueno, en términos de una figura, entonces en términos de una figura me tocó preparar esto con anticipación, entonces ahí lo tienes. Creo que ahí tienes más o menos una idea de eso, ¿cierto? Los dos primeros círculos corresponden al tubo interno, que está aislado térmicamente. Este tubo interno está fabricado de un material metálico, entonces tiene una conductividad térmica K minúscula, y este material por fuera aislante tiene una conductividad térmica K sub B. En transferencia de calor siempre para el material aislante siempre se ha utilizado esto del K sub B, porque esa letra B viene de la palabra binding, es la primera letra de esta palabra binding. ¿Y qué es binding? Binding es lo que está haciendo este aislamiento con ese tubo. Fíjate que literalmente hablando, está el aislamiento térmico está arropando al tubo. Entonces eso significa binding, y entonces por eso aquí este K sub B. Mientras que la conductividad térmica del material metálico del tubo es K. ¿Está claro? Bueno, muy bien, ya te voy a mostrar esto para que lo tengamos nosotros allí. Bueno, entonces, nuevamente, la rata de flujo de calor pasa por el elemento metálico y pasa por el aislamiento. Pero ya nosotros sintetizando esto, entonces tenemos que el fenómeno que se presenta en este tubo aislado corresponde a esto. Bueno, tomamos la nomenclatura aquí 1, 2, 3. Para no intoxicar el dibujo, entonces, el más interno es el radio 1, luego le sigue el radio 2 y luego le sigue el radio 3. Y asimismo las temperaturas T1, T2, T3. Por eso no coloco eso allá en el dibujo para no intoxicar el dibujo, pero usted yo creo que me entiende perfectamente. ¿Cierto? Ahí hay 3 radios. Radio 1, menor, radio 2 en la mitad, radio 3, el radio del tubo aislado. ¿Sí o no?
Y tenés 3 temperaturas, T1 en la superficie interna del tubo interno, luego T2 en la superficie externa del mismo y luego T3 en la superficie externa del aislamiento. Entonces yo creo que no hay que intoxicar el dibujo. ¿Está claro? Y entonces te queda esa expresión para ese paquete que tenemos allí. Y este es el caso número 4. Este es el caso número 4. ¿Sí me estás siguiendo o no me estás siguiendo? Ya tomaste esto. Entonces, nuevamente le tengo que pedir la ayuda a Tefa, que es la única que me habla, porque las otras ya me dejaron de hablar. Tefa. Hola, profe. ¿Qué ¿Cómo más, está? Tefa? Bien, muy bien, usted. Bien. Bueno, ¿ya tomaste esto, Tefa? ¿Sí o no? Profe, me falta acabar de tomar un datico. Gracias. Bueno, bien pueda, tómenlo. Claro que sí, bien pueda. Tefa, Listo, profe, ya. ¿ya terminaron todos? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, muy Sí, bien. profe. Bueno, entonces ese es el caso cuarto. Ese es el caso cuarto. Mira, tú tienes allí unos problemas que hacen referencia a esto. Entonces los voy a invocar esos problemas. Permíteme, voy a invocarlos por acá. Bueno, aquí se me está dificultando este asunto en el día de hoy. Entonces vamos a ver. Voy a ver si los tengo por acá. Bueno. Bueno, ya como que aterrizaron por acá, entonces me voy a salir aquí a la ventana. Oye, me voy a salir a la ventana y te voy a indicar. Bueno, entonces tienes estos problemas que yo te pasé, ¿cierto? Y por aquí abajo tienes el caso de el problema 10. El problema 10 tiene que ver con ese asunto. Entonces me dicen una tubería que transporta vapor de calentamiento. Me dicen en el problema 11, una tubería que transporta vapor de calentamiento. Me dicen en el problema 12, una tubería que transporta vapor de calentamiento. Te voy a ser sincero con lo siguiente. Entonces, vamos a dejar de compartir acá, etcétera, etcétera. Entonces, mira, nosotros ¿qué tenemos? En la planta tenemos el tubo acero carbono y el aislamiento. Ese aislamiento es uno solo, es un solo material. Entonces, estuvimos hablando en la clase pasada, estuvimos hablando del fiberglass, fibra de vidrio. Bueno, entonces está bien. Otro aislamiento es lana mineral, está bien, pero un solo aislamiento. Yo este empaquetamiento acá lo hago con un solo material, ¿Por razones qué? Por razones de tipo práctico, por razones de mantenimiento, por razones de ahorro, etcétera, etcétera. Aquí me voy a salir para la ventana nuevamente, voy a los problemas y entonces aquí, por ejemplo, en el problema 12, te dan que la tubería está aislada con dos materiales. Eso no lo hacemos nosotros. En las plantas, ya te expliqué, por razones prácticas, por razones económicas, por razones de mantenimiento, etcétera. Pero entonces ese es un problema ¿de qué tipo? Ese es un problema muy académico, muy académico. Entonces, para que encuentres allá las temperaturas en las distintas interfaces del aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un problema eminentemente académico. Bueno, ahí ya tienes para trabajar en este caso.
Y entonces podemos pasar nosotros a los casos siguientes, al caso quinto y sexto. Bueno, simplemente voy a, para que conste ahí, los voy a mencionar, pero esto nosotros no lo vamos a manejar acá, porque definitivamente aquí nosotros estamos enfocados es en lo que hay allá en la planta, y esto no lo vamos a encontrar en la planta, entonces nosotros no estamos acá en asuntos académicos, Entonces, estamos mencionando esto. Caso quinto, si quieres colocar allí. Con esto, estoy terminando el caso cuarto. Fíjate que ya a estas alturas ya uno puede ir un poco más rápido. Bueno, caso quinto. Si quieres tomar allí, flujo de calor radial a través, flujo de calor radial a través de la pared de una esfera hueca, Bueno, ¿qué es lo único que te puedo decir ahí? Lo único que te puedo decir ahí es que tenés dos herramientas. Entonces, si querés, puedes hacer esto. Entonces, tenés dr, entonces tenés r cuadrado dt dr, y esto es igual a 0. Entonces, ahí ya resolves esta ecuación diferencial. ¿Sí o no? Esto por una parte. Y por otra, tenés que Q es igual a menos K por A de TDR. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si estás viendo este lápiz se me está como mareando. Entonces voy a, y eso que le eché tinta en estos días y se me está como mareando, etcétera, etcétera. Entonces tenés acá que esto es, bueno, de este estilo. Mira, tenés eso. Entonces, ¿cierto? Y esta área es ¿cuál área? El área de una esfera, ¿Cuál es el área de una esfera? ¿Cuál es el volumen de la esfera? ¿Y cuál es el área? El área de la esfera, para acomodarlo por acá. ¿Cuál es el área de la esfera? ¿Quién recuerda el área de la esfera? Ninguno. Bueno, el área de la esfera, jóvenes, corresponde a 4 pi r cuadrado. Ese es el área de una esfera, 4 pi r cuadrado. Bueno, entonces ya con eso, fíjate que terminamos simplemente con esa mención, terminamos el caso 5. Y el caso sexto es correspondiente a qué? A una esfera hueca, pero aislada térmicamente, o sea que tenemos dos capas allí con esa geometría esférica. ¿Me explico o no me explico? De manera que ahí terminan esos casos que nosotros tenemos pendientes. ¿Está claro? Repito, el área de la esfera, 4 pi r cuadrado. 4 pi r cuadrado. Bueno, las condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera también nosotros tenemos lo mismo. Tenemos que en RI tenemos T sub I, en RO tenemos T sub O. Y entonces eso se convierte en un ejercicio puramente matemático. Y entonces hasta ahí nosotros terminamos estos casos que tenemos allí en la conducción y terminamos con la ecuación de Laplace. Pero nos quedan pendientes Poisson y Fourier. ¿Está claro? Profe, Bueno, dígame. ¿Me podría mostrar otra vez el tablero, por favor? El último. Este. Sí, profe, gracias. Bueno, míralo acá.
Pero repito, esto ya se convierte en un ejercicio matemático, más que en un ejercicio propiamente de transferencia de calor. ¿Está claro? Bueno, muy bien, ya tomaste esto. Ese es el caso quinto, y el caso sexto es la misma pared esférica hueca, pero ya con un aislamiento externo, Bueno, entonces tenemos hasta allí esas situaciones. Señores, terminamos la ecuación de Laplace y ya, ¿qué nos queda? Nos queda un caso de la ecuación de conducción cuando tenemos en juego la variable tiempo, y tenemos el caso de la ecuación cuando tenemos fuentes de energía en el elemento. Entonces eso lo estudiaremos más adelante. Bueno, en este momento, habiendo cerrado esta primera parte, entonces voy a hacer un pequeño alto en el camino. Y yo les envié a ustedes una tarea para que, se las envié al inicio de esta clase, para que ustedes la resuelvan por allí en sus grupos de 4 estudiantes. Esa tarea tiene que ver con qué. Entonces, permíteme que ya que estoy en la ventana, permíteme por aquí. Esa tarea tiene que ver con qué. Tiene que ver con ¿estás viendo este diagrama de flujo? Oye. Sí, profe. Bueno, entonces, desafortunadamente nosotros las prácticas de evaporación no las pudimos hacer. Pero entonces aquí te estoy presentando, este es el diagrama de flujo del equipo que nosotros tenemos allá en el laboratorio de procesos. Bueno, entonces, fíjate que aquí se configuran todos los sistemas para obtener esta evaporación. Y nosotros tenemos, por ejemplo, por aquí tenemos un sistema de vacío, por acá, este vacío, acá tenemos una bomba y esto está conectado al sistema en este punto. Entonces, por ahí tenemos un sistema de vacío. También tenemos un sistema de calentamiento, que proporciona la energía necesaria para que esta operación se pueda llevar a cabo. Por aquí, los vapores que se desprenden, recuerdan ustedes la corriente V mayúscula, esa corriente se desprende y se condensa. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de poder completar los balances de masa en primera instancia y los balances de energía en esta operación. Entonces, acá tenemos nosotros un condensador que es un intercambiador de calor. A ese condensador, obviamente, por aquí le entra agua de enfriamiento tomada del acueducto allá en la universidad, y por aquí sale esa agua de enfriamiento más caliente. Entonces, fíjate que también tenemos este sistema. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, ya hablábamos del sistema de vacío, el sistema de calentamiento, este manejo acá de agua de enfriamiento. Tenemos la operación misma, la operación de evaporación, y tenemos por acá instalados en el sistema, aquí no se ven muy bien. Bueno, aquí en este punto donde estoy señalando, permíteme, yo señalo acá, en este punto por acá, tenemos unas válvulas de seguridad, bueno, no, perdón que no es ahí propiamente, me equivoqué, es aquí, esto que, donde tenemos esta parte, donde dice esto, exacto, aquí, eso, válvulas de seguridad. Bueno, entonces hay instaladas en el sistema unas válvulas de seguridad. Nosotros hacíamos un recorrido de este equipo paso a paso en la operación, detallábamos aquí todos los protocolos
para la misma, etcétera, etcétera, recolectábamos las distintas, en los distintos tanques, las distintas corrientes para hacer los balances de masa y posteriormente de energía, etcétera, etcétera. Bueno, desafortunadamente, pues por razones que todos entendemos, pues este trabajo no lo podemos hacer allí. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo en el momento? Vamos a ver, yo me salgo para acá, me salgo otra vez para esta tarea. Y entonces, lo que estamos haciendo en esta tarea que se les está pidiendo a ustedes es trasladar todo eso que encontramos allí en el equipo instalado en el edificio de procesos, trasladarlo y extrapolarlo hacia la planta de las industrias químicas. Entonces, por acá tengo unas preguntas. Decime si estás viendo estas preguntas, Estefa. Sí, señor. Bueno, entonces, tengo acá preguntas. Estas preguntas, ¿de dónde salen? De ese diagrama de flujo que acabas de ver. Las tenemos allí en el equipo de evaporación, pero entonces, repito, ya las sacamos de la operación como tal de evaporación y las trasladamos a las industrias químicas. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿cuáles dispositivos se instalan en los equipos de proceso para garantizar la seguridad de las operaciones? Entonces, esa es la pregunta. Allí, en el diagrama, veíamos unos dispositivos que se utilizan en esta dirección. Entonces, yo necesito que vos me contestes esto a cabalidad. Y te voy a dar una idea. Aquí hay dos dispositivos que se instalan para garantizar esta seguridad en las operaciones. Y estos van instalados en los sistemas o en los equipos. Son dos para que tengas en cuenta. Son dos. Yo necesito que aquí me respondas cuáles son esos dos dispositivos. Y entonces, literalmente hablando, si me respondes solamente uno, entonces aquí tienes medio punto. Y si me responden los dos, aquí tienes el punto completo. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ojo que aquí estoy esperando la respuesta, que son dos dispositivos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles equipos vemos un sistema de vacío allá? Bueno, ¿cuáles equipos se utilizan en las industrias químicas para hacer vacío? Aquí también esta respuesta son dos equipos que se utilizan aquí en las industrias químicas para hacer vacío. Si vos me contestas solamente uno, entonces aquí tenés medio punto. Pero aquí son dos. Bueno, ¿cuál es el equipo más importante en un sistema de agua de enfriamiento? Entonces hay un sistema de agua de enfriamiento en las plantas. Por allá veíamos en el condensador un agua de enfriamiento. Bueno, en las plantas de las industrias químicas tenemos esos sistemas de agua de enfriamiento. Hablando de la figura 10, estamos hablando del edificio chiquito. Bueno, entonces, ¿cuál es el equipo más importante acá? Aquí la respuesta es una sola, pero entonces debes tener bien claro cuál es el equipo clave en estos sistemas de agua de enfriamiento. Bueno, otro. Mira, nosotros hasta el momento, en la pregunta 4, nosotros hasta el momento hemos hablado del vapor de calentamiento, del steam, de la caldera. Muy bien, pero nosotros tenemos en las industrias químicas, tenemos también otras necesidades de calentamiento con temperaturas que no es conveniente alcanzar con el vapor de calentamiento. ¿Por qué razón? Me voy a salir de acá un momentico, me voy a salir de acá, me voy para la otra pantalla. Entonces, mira, no es conveniente eso, ¿por qué razón? Por lo siguiente, y ojo con esto que te voy a decir. Mira, nosotros necesitamos en las industrias químicas, necesitamos temperaturas altas, temperaturas altas. Bueno, pero
Desde el punto de vista del vapor, ojo con esto que te estoy diciendo, desde el punto de vista del vapor de calentamiento que ya hemos manejado tanto con las tablas de vapor, los problemas, el Steam Power Plant, todo eso, desde el punto de vista del vapor, esas temperaturas altas que yo quiero y yo no quiero porque sí, sino porque las necesito, esas temperaturas altas obviamente van asociadas con ¿qué? Con presiones altas, con presiones altas. Entonces, en la medida en que yo, desde el punto de vista del vapor de calentamiento, de que yo requiera temperaturas más altas, entonces yo necesariamente voy a manejar presiones más altas. ¿Me explico? ¿Qué significa una presión alta en una planta de una industria química? ¿Qué significa presión alta? Yo aquí tengo el ejemplo. Por ejemplo, ustedes me van a decir, de estos dos tubos que están viendo acá, de estos dos niplecitos que están viendo acá, fíjate que el primero, el blanco, es de un espesor de pared muy bajo. Fíjate que el otro es de un espesor de pared más alto. ¿Cuál de estos dos niples puede manejar una presión más alta? ¿Este blanco o este amarillo? Decime, ¿cuál puede manejar una presión más alta? También te pongo este caso de este que es un espesor de pared bajo comparado con este. ¿Sí lo estás viendo allí? Bueno, ¿cuál puede manejar una presión más alta en un sistema de estos tubos que tengo acá? Decime, respóndeme. Hola, pero respóndeme algo. El amarillo, profe. El amarillo, obviamente. ¿Qué significa la presión? Ojo, que es que eso, ¿cierto? ¿Qué significa la presión en las industrias químicas? Significa esto que estás viendo aquí, esto que estás viendo acá. Significa espesor de pared. ¿En dónde? En los distintos sistemas, en los componentes de los distintos sistemas, en tuberías, en equipos, etcétera, etcétera. Eso significa la presión. Entonces, cuando yo paso de este espesor de pared, de este elemento, a este otro espesor de pared, de este elemento, ¿qué significa ese tránsito de pasar de aquí a acá? ¿Qué significa eso? Dígame, ¿qué significa eso? Yo te he enseñado qué significa eso. ¿Qué significa eso? Pasar de aquí, de este espesor a este otro espesor. ¿Qué significa eso? Decime. ¿Qué significa eso? Vos debes ya tener ese razonamiento. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que esto. Significa esto tan sencillo. Significa eso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasó en las industrias químicas? Que ese vapor se usaba, pero se encontró, usted conoce bien el Ike chiquito, y entonces ahí tenemos todas las peripecias que se han vivido en las industrias químicas a lo largo de tantos años. ¿Y qué se encontró por allá? Se encontró que el uso del vapor de calentamiento tiene un límite dado porque si yo necesito altas temperaturas, pues necesito, obviamente tengo altas presiones, las cuales no es conveniente manejar. ¿Por qué razón? Porque tengo unos espesores de pared muy altos y entonces los equipos se hacen muy costosos y los sistemas, pues ya estamos entrando en una zona de operación que presenta manejar altas presiones, representa por definición un riesgo. Bueno, entonces se desarrollaron unos sistemas, oigan bien, unos sistemas de calentamiento con unos líquidos sintéticos. Esos líquidos, esas moléculas fueron creadas en el laboratorio, fueron diseñadas en el laboratorio para que esas moléculas, esos líquidos mejor
permanecieran en la fase líquida, aún a altas temperaturas. Entonces, yo tengo temperaturas en la industria química, tengo temperaturas de 300 grados Celsius, 300 grados Celsius. Y entonces, allí es preferible, por todas estas razones que te acabo de resumir, es preferible utilizar sistemas de calentamiento con líquidos térmicos, ¿Por qué? Porque esos líquidos térmicos me van a permitir alcanzar esas altas temperaturas, 300, 320 Celsius, y ese medio de calentamiento permanece aún en fase líquida. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de manejar la fase líquida en las industrias químicas? La ventaja de manejar la fase líquida es que yo la puedo manejar con una bomba, como ustedes vieron en sus sistemas de bombeo en el curso anterior. Entonces, yo puedo manejar ese medio de calentamiento con una bomba. ¿Y qué presiones maneja una bomba? Pues las presiones de bombeo normales que no llegan a esos rangos de las altas presiones en el vapor de calentamiento. Y al mismo tiempo obtener altas temperaturas que yo necesito en las plantas para distintos propósitos. Ustedes saben que hay unos ciertos tipos de reacciones que ocurren a esas altas temperaturas. ¿Sí me explico? De manera que ahí tengo el medio de calentamiento. Por esa razón, entonces ya me salgo otra vez de acá, de esta pantalla, me voy para donde estaba anteriormente, estas preguntas, y estamos hablando de esta pregunta 4. Describir, aquí solamente es enunciar cuáles equipos forman parte de un sistema de calentamiento con aceites térmicos en fase líquida. Aquí hay un equipo clave en este conjunto del cual yo te estoy preguntando, y si vos me incluís ese equipo clave, entonces esto está muy bien, o si no, entonces aquí tendrás medio punto. ¿Estamos o no estamos? Bueno, siguiente, ¿en cuáles industrias químicas se utiliza la operación de evaporación? Entonces, esto es muy importante que lo sepas, ¿cierto? En dónde utilizamos la operación de evaporación. Y finalmente, ¿cuáles son los materiales de construcción? Materiales de construcción de estos equipos que se emplean en las industrias químicas. Entonces, ahí tienes un trabajo en grupo. Mira, entonces ya me salgo de ahí, etcétera, etcétera, y vuelvo aquí a esta pantalla. Mira, los reportes que se hacen en las industrias químicas son reportes de una página, a lo sumo 2 páginas. Yo les formulé a ustedes preguntas muy concretas. Entonces, ojo, el reporte que usted me debe enviar consiste en ¿qué? En una paginita, una sola paginita. Ahí está. Entonces me colocan allá las fechas, entonces la fecha de hoy, que es fecha de donde se pide el reporte, la fecha donde se entrega el reporte. Siempre ustedes saben que hay 2 fechas, una fecha inicial y otra fecha de entrega del reporte. Muy bien, me colocan allá los nombres de los jóvenes que pertenecen al grupo, me colocan pregunta 1, no es necesario que me la coloque nuevamente, sino que de una vez coloque la respuesta, etcétera, etcétera. Eso sí, en orden. Y no olvide la bibliografía, etcétera, etcétera. En una página usted puede resolver esto. Y así es como trabajamos nosotros en las industrias químicas. ¿Por qué? Porque en las industrias químicas es, pues, las tareas y las funciones que nosotros cumplimos son muy diferentes a las que se tienen en la universidad, en la academia. Entonces, si vos me presentas este informe, en la industria química, por ejemplo, de este vuelo que te estoy mostrando acá, un informe de estos, entonces decime a qué horas yo en las industrias químicas voy a leer eso.
no tengo tiempo. Entonces, si vos presentas un reporte de esos, te lo van a devolver con una boletica amarilla y te van a decir, yo no tengo tiempo para leer eso. Así de sencillo es la cosa. ¿Me explico? Bueno, entonces nosotros cada vez nos estamos aproximando más allá a ese medio de las industrias químicas. Usted en una página, lo sumo en 2 páginas, puede elaborar un informe que te estén pidiendo en algún punto de tu trabajo. Recuerden mantener en la mente a la hora de elaborar cualquier informe, cualquier procedimiento, la metodología que yo te he enseñado, 5W1H. Entonces vos, la medida en que estás elaborando, verificas como lista de chequeo el 5W1H y eso no te falla, eso no te falla. Bueno, hasta ahí te cuento. ¿Tenés alguna pregunta sobre esto? Porque ya nos metemos en otro lío, ya nos vamos a meter en otro lío. ¿Tenés otra pregunta? Oye, sí, la única que me habla, Tefa, porque las otras no me volvieron a hablar. No, profe, no hay preguntas. ¿Te queda claro todo? Sí, señor. Bueno, entonces, con ese reporte estamos configurando porque tenemos que avanzar un poco también en la evaluación. Vos ya tenés unos reportes anteriores, etcétera, etcétera. El martes tengo previsto para la clase del martes, esa clase es muy rápida, entonces darte unas ideas acerca del informe que presentaste sobre el condensador en el sistema de refrigeración. Ya lo revisé, pero no he hecho en los comentarios acá por razones del tiempo que hemos perdido y entonces estoy también un poco preocupado por avanzar en este frente. Bueno, vamos a hacer un problema a continuación. Ah, no, perdón, vamos a hacer un problema. Ese problema, les cuento que estoy teniendo aquí un lío porque se me perdió el problema que acabo de hacer. Y entonces aquí ya, bueno, pero ya lo encontré, entonces ya me salió otra vez del caso. Bueno, entonces, problema. Vamos a ver. En este problema vamos a copiar, ¿qué? Vamos a copiar muy buena parte de este trabajo que ya hicimos y vamos a acercarnos a uno de los objetivos claves, de los objetivos técnicos claves que tenemos aquí en el curso, que es ¿cuál? El de unos equipos en particular que se llaman intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor. Fíjate que hemos manejado muchos equipos y hasta orientarnos finalmente a esos intercambiadores de calor. Bueno, yo te voy a dictar el problema. Pues desafortunadamente yo lo preparo todo esto en la bilingüe. Pero ¿qué pasa? Pues pasa y sucede que tenemos acá problemas de tiempo. Entonces voy a preferir dictarte esto y entonces te lo voy a dictar en el idioma español, pero yo preparo normalmente todo esto en la bilingüe, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hay necesidad y cuando tenemos un espacio, pues vamos a la bilingüe, pero hay otras, todos entendemos que hay otras situaciones en las cuales pues tenemos que avanzar más ágilmente. Bueno, ojo con este problema. Entonces, este problema es un problema muy chévere, muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar nosotros los mecanismos combinados, pero vamos a analizar los mecanismos combinados que tienen lugar ¿en dónde? En este que te estoy mostrando acá, que ya lo veíamos por allá. Yo no soy capaz de colocar esto bien en el centro, no sé qué es lo que me pasa, estoy como nervioso. Ahí sí, ¿cierto? Este es un intercambiador de calor de doble tubo. Y nosotros hemos de ver que esencialmente en las industrias químicas hay intercambiadores de calor de doble tubo como este, hay intercambiadores de calor de coraza y tubos,
hay intercambiadores de calor de placas, etcétera, nosotros vamos a dedicar muy buena parte del trabajo ¿a qué? Al intercambiador de doble tubo que es este. Vos ya esto ya lo tenés referenciado. De hecho, ya resolvimos un problema completo sobre esto, pero cada vez nos interesa más este asunto. Entonces, aprovecho esta oportunidad, un punto importante en el curso, para proyectarnos hacia esos equipos tan claves para nosotros en el curso. Bueno, sin más preámbulos, entonces te cuento cómo es el problema. Te lo voy a dictar. Esto de dictar problemas, pues es una herramienta que utilizamos. En la presencialidad también se utiliza, yo les voy a dictar tal cosa y entonces tome este problema. Y también, y por qué no, aquí en la virtualidad. Bueno, muy bien. Sin más preámbulos, continúo. Se calienta agua. Se calienta agua desde 80 Fahrenheit, 80 Fahrenheit hasta 150 Fahrenheit. En un tubo de acero de 3 pulgadas de diámetro. En un tubo de acero de 3 pulgadas de diámetro. Schedule 40. Ojo con esa palabrita. Ojo con esa palabrita. Schedule 40. Bueno, entonces te estoy dictando esta palabra. Schedule 40. Schedule 40. Miren, esta palabra es una de esas palabras que no se puede traer al español, como la palabra flux, flux de calor. Flux de calor, ¿qué es? Ya lo veíamos. ¿Qué es el flux de calor? Es la rata de flujo de calor dividido entre el área de transferencia de calor. Este es el flux de calor. Flux, con X, flux. Te voy a pedir el favor, ese flux, eso no se puede traducir al español, porque vos lo traducís, no, que eso es flujo, eso no es flujo, no es flujo. ¿Qué tal cosa? No, déjamela quieta, eso es flux, eso no tiene traducción en español. Estamos, lo mismo que esto, schedule, ¿qué traduce schedule en español? Que traduce horario, programación, sí, pero en este caso no. ¿Qué traduce cédula? ¿Quién dijo que eso era cédula? ¿Qué traduce catálogo? ¿Quién dijo que eso era catálogo? Eso no es correcto. La palabra schedule no tiene traducción y entonces déjala quieta. Schedule 40. ¿Está claro? Entonces, 3 pulgadas de diámetro, schedule 40. Este tubo que tengo yo acá, tiene 2 pulgadas. Este tiene aproximadamente 2 pulgadas. Entonces, estamos hablando de un tubo un poquitico mayor que este que hay acá. Entonces, repito, se calienta agua desde 80 Fahrenheit hasta 150 Fahrenheit en un tubo de acero, 3 pulgadas de diámetro, schedule 40. Ese 3 pulgadas, ustedes saben que eso es diámetro nominal, por medio de un vapor saturado. Yo espero que vos sepas qué es eso. Un vapor saturado a 218 Fahrenheit, el cual se condensa por fuera del tubo, Entonces, ya trayendo esto a la parte gráfica, este no es un tubo de 3 pulgadas de diámetro, no, pero entonces vamos a suponer que por el interior de este tubo va a circular esta agua que se está calentando. ¿Y cómo se está calentando esta agua? Se está calentando por medio de ¿qué? Por medio de un vapor que está circulando
por ese anillo que ustedes ven. Ustedes ven, aquí ya hemos hablado varias veces de eso, por el anillo que se forma ahí entre la superficie externa del tubo interior y la superficie interna del tubo externo. Se forma un anillo. Por ahí circula vapor de calentamiento a 218 Fahrenheit, el cual se condensa por fuera del tubo. ¿Está claro? Entonces estamos hablando de un intercambiador de calor de doble tubo. Bueno, punto de Guido. El coeficiente de película. Entonces vamos a ver, vamos a entender eso. El coeficiente de película del agua que circula por dentro del tubo interno. Repito, este no tiene 3 pulgadas, pero está haciendo las veces aquí por razones prácticas de tubo interno. Coeficiente de película del agua es 500 BTU, numerador, denominador, hora, pie cuadrado, delta Fahrenheit, coma, beba, y el Profe, disculpa, se coeficiente. me cortó y no quedé en el coeficiente de película. Bueno, ¿se cortó? Bueno, entonces repito, el coeficiente de película del agua es 500, numerador BTU, denominador hora, pie cuadrado, delta Fahrenheit, coma, beba, y el coeficiente de película del vapor es 2000, numerador, lo mismo, BTU, denominador, hora, pie cuadrado, delta Fahrenheit. Punto seguido. Determinar la longitud del tubo necesaria. Determinar la longitud del tubo necesaria si el agua fluye a razón de 20.000 libras por hora. 20.000 libras, o como dicen mis estudiantes de primer semestre de estequiometría, 20.000 libras sobre hora, lo cual está bien. 20.000 libras sobre hora. Ese es el M punto de quién? Del agua. Del agua. ¿Está claro? Bueno, siguiente dato. Siguiente dato. Punto de Guido. Conductividad térmica del acero, para las consideraciones que tenemos acá. Conductividad térmica del acero, 26. Numerador, BTU. Raya de quebrado principal. Luego, hora, pie cuadrado, delta Fahrenheit. Denominador del denominador, pie. Usted sabe eso, creo que sin problemas, usted lo sabe muy bien. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Siguiente punto. Se va a utilizar una diferencia de temperatura. Se va a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica. Se va a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para entender ese asunto? Para entender ese asunto, ¿qué tenemos? Mira, allí, fíjate que en el día de ayer, nosotros aprovechamos para hablar de los mecanismos combinados. Cuando teníamos la pared plana con tres componentes, que ese era el caso número 2, pues finalmente pasamos al caso de los mecanismos combinados para hacer más real ese modelo. Y entonces decíamos que por un lado de la pared
o un extremo de la misma, tenemos el gas caliente y por el otro tenemos un gas frío. Y ahí configuramos un asunto de mecanismos combinados. ¿Mecanismos combinados entre qué? Obviamente entre la conducción y la convección. Bueno, entonces, eso mismo vamos a hacer ahora. ¿Por qué razón? Porque siempre que haya un sólido en contacto con un fluido, nosotros tenemos por allí un fenómeno convectivo. Y el fenómeno convectivo, pues de una vez me adelanto, es el fenómeno más importante que nosotros encontramos en la transferencia de calor. Me adelanto con eso. Bueno, entonces, mira, en este momento, ¿qué vamos a hacer? En este momento, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a entender mejor en qué consiste este asunto de la convección que tiene lugar en este intercambiador de calor de doble tubo. Y en referencia a este tubo que nosotros tenemos acá. ¿Está claro? Entonces, mira, por una parte, repito, estas no son las dimensiones del tubo que me dan allí. A mí me hablan allí de un tubo de 3 pulgadas de diámetro nominal, Schedule 40. Bueno, entonces, mira, por el interior de este tubo, ¿qué va? Va un agua. Entonces, aquí tenemos el movimiento de un fluido. Ese fluido está en contacto con ese cuerpo sólido. Luego aquí, internamente, vamos a tener un fenómeno convectivo. Luego, ¿qué pasa? Luego pasa que tiene que haber una transferencia de calor a través de esta pared, de este espesor de pared que nosotros tenemos. Nosotros ya tenemos este modelo que es el caso número 3. Y luego, ¿qué pasa? Por fuera viene otro fluido. Entonces aquí, en contacto obviamente con esta pared externa, entonces ahí tenemos otro fenómeno. ¿De qué tipo? De tipo convectivo. Entonces, vamos a encontrar, lo que les estoy diciendo es que vamos a encontrar nosotros, en este caso, 3 resistencias en serie. Bueno, para que entendamos mejor el asunto, vámonos para la ventana. Entonces me voy a salir para la ventana. Y entonces, ¿qué tenemos allí? Voy a abrir por acá, se me perdieron estos documentos. Bueno, entonces voy a abrir acá, pero no era este el que yo estaba buscando, oye. Ah, carajo. Perdón. Entonces vamos a ver si por esta vía sí lo puedo encontrar. Bueno, por esta vía sí lo encuentro. Mira, entonces tenemos este caso que hay acá. Estefa, ¿estamos viendo este asunto? Estas copias. Sí, profe. Bueno, entonces, para poder entender ese problema muy importante, entonces vamos a ver este enunciado que tenemos acá. Esto es tomado de mi amigo Max Peters, Heat Transfer by Convection. Entonces, es muy importante este asunto, concepto de película. Dice acá, vamos a leer, yo voy a tratar de señalar acá, vamos a concentrarnos por aquí en este asunto, por acá vamos a ver si somos capaces de entender ese asunto. Dice, cuando un fluido, como tenemos en este caso, está pasando por una superficie estacionaria. ¿Cuál es esa superficie estacionaria? Pues la superficie estacionaria es esta. ¿Por qué? Porque es que este tubo está por allá formando parte de este equipo que ya sabes, y esto está instalado por allá en una planta y esto está por allá quietecito. Entonces, simplemente esto está quieto y por acá están circulando los fluidos. Entonces, por eso hablamos de una superficie estacionaria. ¿Está claro? Bueno, me regreso. Vamos a ver si caigo a la misma parte. Estaba por acá, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces, por una superficie estacionaria, entonces dice que una película muy delgada, ojo con esto, una película muy delgada de fluido, se postula que existe entre el fluido que fluye y la superficie estacionaria. ¿Estamos o no estamos? Entonces me vuelvo a salir. Y entonces, ¿qué pasa? En ese caso voy a tomar este tubo para poner mejor el ejemplo. Entonces, por aquí va circulando el fluido, ustedes lo ven ahí, por aquí va circulando el fluido. ¿Y qué va a pasar por aquí en esta superficie? Por aquí, sobre esta superficie, se va a formar una película. ¿De quién? De ese fluido que está circulando por ahí. Se va a formar una película aquí, una película. Y entonces ya, pero esa es una película muy delgada. Y ahí es donde tiene su inicio el fenómeno convectivo, en esa película tan delgada que se forma acá, en esta superficie interna. Pero ¿qué pasa también en la superficie externa? Que por aquí viene otro fluido, por la superficie externa. Y en esa superficie externa, pues también sobre esta se forma otra película. Bueno, hablando de películas, yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Vos, en otras épocas, se acostumbraba al almuerzo que preparaban dulce de guayaba, y yo podía tomar leche en ese entonces cuando era joven, y entonces le daban dulce de guayaba con leche, esa era la sobremesa. Hoy en día dicen que postre y yo no sé, entonces, bueno, yo no sé. Bueno, esa era la sobremesa, un platico dulce de guayaba con un vaso de leche. Bueno, muy bien. Entonces vos agarrás el dulce de guayaba y vos con la cucharita y hágale, pero finalmente sobre ese plato donde está servido ese dulce, pues eso queda untado. Y vos por más que le metés la cuchara, pues no podés sacar eso. Estamos hablando ahí de una película. Esas son las tales películas, para que tengas una idea. Otro ejemplo que colocaba, y eso sí es de la vida real. En ocasiones anteriores en este curso, estábamos en este tema precisamente. Y entonces ese día me levanté yo temprano, me metí al baño, resulta que se me había acabado el champú. Y yo no me había percatado bien, no me había dado cuenta. Bueno, entonces estaba la botella de champú vacía. Y entonces yo dije, pero ¿y entonces ahora qué hago? Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno le quita la tapa, la llena de agua, la botella del champú, la agita bien, la sacude bien, etcétera, y ahí todavía entonces ya sale una agüita espumosa y con eso pues puede uno lavarse el pelo, etcétera. Y entonces, ¿de dónde viene eso? Viene de esa película que se forma en todas esas paredes. Entonces yo creo que ya con eso tienes una idea de la película. Bueno, muy bien, y eso es real, y eso ocurre en todos los equipos, etcétera, que nosotros tenemos en las plantas, específicamente en estos equipos de transferencia de calor. Bueno, me devuelvo para allí donde estaba, etcétera. Allí estoy nuevamente. Bueno, se postula una película entre el fluido que fluye, el grueso del fluido que fluye y las superficies que ya hablamos. Se supone que toda la resistencia al flujo de calor entre el fluido que fluye y estas superficies que contienen el fluido se deben a esa película que se forma en esa superficie estacionaria. ¿Me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el concepto de película y tenemos esta expresión que ya habíamos nosotros analizado. Esta es la misma ley de enfriamiento de Newton, en donde aquí este subíndice F hace referencia ¿a qué? Hace referencia a esta F de acá, a la F del film. Esta F
hace referencia a la F del film. Bueno, esto aquí es la Q mayúscula que usted traía de la termodinámica. Esta teta es el tiempo y entonces este cociente me arroja la Q minúscula que nosotros hemos manejado. Bueno, esa es la misma ecuación que nosotros veíamos allí. Y por aquí me hablan de un coeficiente global. Entonces, recuerden que nosotros para los mecanismos combinados tenemos ¿qué? Tenemos un coeficiente global. Ayer ya veíamos eso, ¿en dónde? Lo veíamos en el caso de la pared plana compuesta, de la pared plana compuesta y con el gas caliente en un extremo y el gas frío en otro. Entonces, también tuvimos la oportunidad de hablar del coeficiente global de transferencia de calor. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces, vamos a tomar este elemento, Si querés dibujar este elemento ahí, pues ya lo tenés. Entonces, aquí es donde vamos a analizar el fenómeno de la transferencia de calor. Entonces, ya entendemos que por acá, en esta pared interior, tenemos una película. Luego tenemos por acá este espesor del tubo. Y luego por acá tenemos otra película. Entonces, hablando de resistencias en serie, fíjate que nosotros allí tenemos 3 resistencias en serie. 2 de estas provenientes de películas, es decir, 2 de tipo convectivo. Y la otra es la que ya vimos a lo largo de este espesor de esta pared, que es la resistencia que veíamos nosotros en el caso número 3. ¿Me explico o no me explico? Entonces, yo voy a ir desarrollando este caso acá para que lo vamos analizando y entonces de una vez matamos varios pájaros con el mismo cartucho. Bueno, entonces, mira, esa rata de flujo de calor, radial, obviamente, en este equipo corresponde en primera instancia ¿a qué? A una H sub I, Esta H sub I es la debida a la película que se forma internamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un área sub I, ¿Cuál es esa área sub I? Entonces, de una vez vamos a ir viendo y entendiendo acá. El área sub I es el área por acá de esto internamente. O sea que esa área corresponde ¿a qué? Corresponde a lo que estás viendo allí, corresponde a esta circunferencia interna, multiplicada ¿por qué? Por la longitud de este elemento. Ese es el área sub I. Nosotros tenemos la especificación de que se trata de un tubo de Schedule 40. Entonces, primero vamos a analizar aquí este asunto algebraicamente y ya después vamos a pasar a los números. Pero primero lo vamos a analizar acá. Y ahí lo estamos haciendo. Entonces, ya tenemos esa área sub I. Bueno, y allí hay un cambio de temperatura. Entonces, tenemos delta T sub I. ¿Sí o no? Delta T sub I. ¿Está claro? Bueno, muy bien, hasta ahí creo que no hay problema. Pero esa rata de flujo de calor que ya atravesó por esa película, ¿por qué estoy diciendo aquí que esta área sub I es el área interna de este tubo, esta área interna por acá? Porque ya veíamos en el documento inmediatamente anterior, en el documento tomado de mi amigo Max Peters, hemos de ver que esta película que se forma ahí, ¿qué decía ahí? Que es una película muy delgada. Quiere decir que esta área que tenemos aquí es esencialmente el área interna del tubo. Lo mismo que vamos a decir aquí en esta área externa. ¿Por qué? Porque el espesor de esa película es muy pequeñito,
son películas muy delgadas, thin, super thin. Y entonces, para efectos, el área es esta área interna y para efectos aquí es el área externa del tubo. ¿Está claro? Dado que se trata de esas películas tan delgadas. Bueno, y ahora nos metemos al tubo, Entonces eso ya lo sabes muy bien. En el tubo hay un delta, hay una diferencia de temperatura entre la superficie que está en el radio interno y la superficie que está en el radio externo. Entonces la denominamos de esta manera. Bueno, creo que no hay problema en denominarlo de esa manera. Luego, ¿qué viene? Viene la resistencia térmica. ¿Cuál es esa resistencia térmica? Entonces tenemos esto que ya lo estudiamos, caso de las geometrías cilíndricas. Viene esa resistencia térmica. ¿Sí o no? Entonces, lo que pasa es que aquí lo coloqué debajito, vos lo podés colocar aquí en el mismo renglón. Lo que pasa es que me da miedo porque yo escribo muy grande y entonces que no me quepa, pero vos sabes que esto igual a esto. Bueno, y lo mismo, entonces ya emergemos. Ya estoy ¿dónde? Estoy conductivamente hablando, estoy en estas superficies, pero ya empiezo a atravesar esa película externa, la película externa. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que, tengo esto. ¿Está claro? Bueno, ¿sí estamos? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué más puedo decir yo? Puedo decir que la diferencia de temperatura eh, que tenemos, la diferencia de temperatura total que tenemos en este mecanismo combinado corresponde a ¿qué? Corresponde a esto. ¿Sí o no? Corresponde a esto. Me va siguiendo, Tefa, pero es que no, Tefa, Profe, acá estoy. pero vamos bien. Sí, ya estoy acabando de copiar el último renglón. Bueno, Tefa, porque es que esa otra muchacha no, yo no sé. Bueno, ahí vamos, sí vamos. Oye, sí, Listo, bueno, profe, ya. listo, bueno, muy bien. Ahora tengo que, bueno, paso por aquí a otro tablet, Bueno, en ese caso, entonces, ¿qué me queda? Me queda que bueno, en ese caso me queda esto. ¿Sí o no? Sí estamos, Tefa. Tefa. Sí, profe, ya lo estoy copiando. ¿Vamos bien ahí? Listo, profe. Gracias. Bueno, y ahora aparece esta otra belleza.
viene esta belleza, ¿sí o no? Esto también lo tenemos. Entonces, fíjate que comparando esta de acá con esta de acá, me queda que 1 entre U por A es igual a esto de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 1 entre U por A es igual a esto. Entonces, no me pongas a escribir eso, no me pongas a escribir eso, eso lo puedes hacer vos claramente acá. Entonces, debajo de esto puedes colocar que 1 entre U por A es igual a todo esto que hay en entre ese paréntesis. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Está claro? Vas aquí ya, Tefa. Sí, profe. Ya vas aquí. Bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo yo? Para que no me pongas a escribir todo eso. Yo te estoy diciendo en pocas palabras esto, ¿cierto? Que 1 entre U por A es igual a eso. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Oye, yo creo que no hay que hacer, no es necesario hacer otro dibujo, ¿cierto? Bueno, entonces, esta expresión te voy a pedir el favor de que la metas en una cajetica por allí. Pero entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que hay dos áreas, esta área interna y esta área externa. Entonces, la pregunta es, aquí, ¿a cuál área nos estamos refiriendo? Entonces vamos a ver eso. En primera instancia, vamos a hacer esta consideración aquí, rápidamente. A su I, esto corresponde, ¿sí o no? Bueno, mira, entonces hacemos esas consideraciones, que eso son puras consideraciones geométricas. Pues yo parto de acá. Entonces, esta área, ¿cuál puede ser? Puede ser bien el área interna o bien puede ser el área externa. ¿Estamos? Y entonces me adelanto y hago estas consideraciones, que a su I vale esto, que a su O vale esto, que el cociente vale esto. Y por acá en este término, entonces ya vamos a ver de dónde sale esto o de dónde sale esto. ¿Está claro? Entonces, vamos ahí a Tefa. Sí, profe. Esto no es complicado, esto en realidad, pues, bueno. Bueno, ahí marqué mejor el puntico de la I, porque veo que ahí en la pantalla no sale bien, entonces hay que remarcarlo un poquito, ahí lo remarqué mejor.
¿Está claro? Bueno, entonces, yo lo que necesito es la U. La U. Entonces, yo me tengo que liberar de esta A. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta A? Esta A la voy a pasar para el otro lado. Pero cuando paso esta A para el otro lado, esta A va a ser bien A su I o bien va a ser A su O. Y se puede en las dos formas, y de hecho lo vamos a hacer en las dos formas. Entonces, mira, si yo paso a su I si yo paso esta A como A su I, fíjate que aquí se me va a cancelar. ¿Y aquí qué me va a quedar? Me va a quedar A su I entre 2 pi KL, que es lo que tengo aquí, A su I entre 2 pi KL, y entonces eso me va a dar esto finalmente. ¿Está claro? Y aquí, ¿qué me va a quedar? A su I entre A su O, y A su I entre A su O me da esto. ¿Está claro? Bueno, si paso esta A para el otro lado como A su O, entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar que se me va a cancelar. Aquí me va a quedar A su O entre 2 pi KL, que me va a dar esto. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A su O entre A su I, que es esto, R su O entre R su I. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? ¿Estamos? Oye, ¿sí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, de una vez. Fíjate que esto es pura geometría. Entonces, mira, si A vale A su I, entonces, si yo paso esta A para el otro lado como A su I, este U se me va a convertir en U su I. Entonces, 1 entre U su I, esto es igual a... Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto. Esta es la expresión 1133. Yo confianzudamente a McKay le digo Mac. Entonces, McKay, edición 7, esto está allí. Esto lo tomamos, estos están reportados en la bibliografía de tu curso. ¿Me explico? Tefa, Profe, ya lo estoy acabando de copiar. gracias. Tefa es la única que me tiene paciencia. Las otras no me tienen paciencia. Listo, profe. Listo. Bueno, y de la misma manera, si en la de arriba, si A es igual a A su O, entonces, ¿qué tendremos?
Bueno, entonces la misma historia, mira. Oye, ¿sí estamos ahí? Sí, profe. Paola está por ahí, Paola. Paola, Hola, profe. ¿cómo te ha ido? Bien, profe. Ah, bueno. Paola, ¿ya terminaste esto? Sí, profe, ya terminé. ¿Ya terminaste Profe, de la tomar pregunta, ¿Eh? profe, Ya. o sea, en el último término el logaritmo no irá al inverso, pues al revés. No, 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 porque fíjate que ese logaritmo está desde acá. ¿Sí ves? Entonces ese se conserva. ¿Está claro? Pero vale la pregunta, vale. Vale la pregunta, sí. Sí, ya tenés esto, oye, Paola. Sí, profe, ya. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver si somos capaces de meterle números a esto. Vamos a ver si somos capaces de meterle números a esto. Bueno, al menos para calcular esa USUI. Entonces, mira, bueno, pues es que el problema es el tiempo, el problema es el tiempo. Entonces, vos ya tenés una expresión para 1 entre U sub I. Bueno, y tenés una expresión para 1 entre U sub O. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer aquí el 1 entre U sub I. El 1 entre U sub I. Porque yo necesito sacar una conclusión de ahí. Y ya vos en tu trabajo académico, entonces calculás el 1 entre U sub O. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, te voy a pedir el favor. Vamos a calcular a partir de este momento el 1 entre U sub I. Y ahí sí vamos a meterle a eso la máquina. Vamos a meterle la máquina. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, pero vos dejas el espacio, vos dejas un espacio y calculás 1 entre U sub O. 1 entre U sub O. ¿Estamos? Y ahí llevamos el problema corriendo paralelamente. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Lo que me interesa es que vos, con este caso que estamos viendo, pues acá tratando de acercarnos a él, ¿cierto? Lo que me interesa es que vos le agarres el feeling a esto. Y entonces es que esto es muy chévere. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. ¿Me explico? Bueno, muy bien. La última parte, no se preocupen por eso, que hay una parte que nos falta, sí, pero me interesa en los minutos siguientes calcular el 1 entre U sub I. Bueno, muy bien. Entonces, primera etapa, pues usted escribe ahí la expresión para el 1 entre U sub I y usted empieza a ver, y entonces yo te voy a dar dando aquí unas pautas. Y dejas el espacio y calculas allí posteriormente el 1 entre U sub O. Obviamente después eso hay que invertirlo, porque a mí el que me sirve es el U sub I y el U sub O. Bueno, ¿está claro? Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, estamos aquí en esto, ¿sí me explico? Estamos aquí, todos estamos aquí en este punto, ¿sí o no? Uno entre U sub I, vamos a hacer este cálculo. Entonces, este cálculo lo tiene uno que hacer muy cuidadosamente siempre. Por eso aquí la primera vez que nos tropezamos con esto, entonces vamos a ver en qué consiste. Bueno, entonces, me dan H sub I. ¿Cuánto es H sub I? Me dan el coeficiente, ese coeficiente de película del agua. Me dicen que es 500, ¿sí o no? Que es 500. Entonces, yo tengo esto por acá. Yo voy a ir, por razones de espacio, como ven ustedes, voy a ir calculando cada uno de esos términos verticalmente. Y al lado le voy poniendo el peso numérico de lo que significa la cantidad. Obviamente las unidades tienen que ser las mismas. ¿Está claro? Bueno, entonces, empezamos. Uno entre H sub I, entonces me queda esto. ¿Sí estamos hasta aquí o no estamos? Sí estamos con este valor. Oye, Tefa, Sí, me profe. abandonaron. ¿Sí estamos hasta ahí o no? Sí, Necesito señor. que al menos hagamos ese cálculo. Bueno, ¿sí vamos ahí? Bueno, mira, bueno, entonces espero que sí. Ahora, este R sub I entre R sub O, entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pero mira, el cociente entre dos radios es lo mismo que el cociente entre dos diámetros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Vamos a ver si eso lo tengo por aquí. Me salgo de acá, me voy para la ventana. ¿Y ahora dónde está eso? Ahora, pues, ¿dónde está eso? Entonces, me voy por aquí, yo no sé, vamos a ver si está por ahí. Bueno, entonces por aquí tengo esta tabla de los tubos. Si estás viendo la tabla de los tubos, oye, Tefa, Paola, Tefa. Sí, profe. Oye, Sí, señor. bueno, entonces nosotros tenemos aquí en este documento es tomado también de McCabe. Por acá tenemos los tubos schedule y por acá tenemos los tubos de pared delgada con esta categoría BWG. Estos son los tubos de los intercambiadores de calor, estos que están por acá. Entonces nosotros tenemos un tubo de 3 pulgadas, 3 pulgadas, por aquí está, 3 pulgadas, diámetro nominal. ¿Cuál es el diámetro interno? Entonces dice acá, este es el outside diameter, diámetro externo. Entonces en ese caso corresponde a 3.5. Y por aquí tengo diámetro interno en pulgadas, obviamente. Entonces ese me corresponde para Schedule 40, ¿sí lo ves acá? ¿Sí lo ves? Voy a agrandar más esto, Por acá, Schedule 40, diámetro externo, 3.5, ¿sí o no? Diámetro externo, 3.5 pulgadas, Schedule 40, por acá está, diámetro interno, 3.068. ¿Está claro? ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue aquí en el cálculo? Ya lo voy a hacer acá. Tenés simplemente esto que te voy a colocar acá.
Mira, entonces, ¿sí te queda eso o no te queda esto? Permíteme. ¿Te queda esto, sí o no? Repito, ¿por qué tomamos los diámetros y no los radios? Como dice acá, por conveniencia. Entonces yo dejo mejor el diámetro porque el cociente entre los radios es lo mismo que el cociente entre los diámetros. Entonces por eso tomo este diámetro. ¿Está claro? Y fíjate que ya este término numéricamente me habla de 4, de punto 0004, mientras que aquí me hablaban de punto 0020. Entonces, fíjate que este número es muy pequeño en relación con este. ¿Está claro? Bueno. ¿Vamos bien? ¿Todos vamos ahí, sí o no? Oye. Sí, profe. Bueno, entonces, ahora Sí, profe. calcula, diga. Calculame vos el último término. Calculame vos este último término. Entonces, te voy a pedir un favor. Aquí en este, déjame esto con los diámetros. Déjame esto con los diámetros. Porque el cociente entre los radios es lo mismo que el cociente entre los diámetros. Pero aquí sí tenés que colocar el radio interno. Y acordate que ese radio interno 3068 está en pulgadas. Y acordate que todo esto tiene por acá otras cosas con pies y no hay qué, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Bueno. Profe, usted me hace un favor, me repite ese valor de la K. 26. 26. BTU. Raya. Hora. Pie cuadrado. Delta Fahrenheit. Y otra rayita, denominador del denominador, pie. Gracias. Bueno. Bueno.
Bueno, ¿cómo vas ahí en ese cálculo? ¿Si estás obteniendo esto que hay acá, sí o no? Oye. Profe, pero es que usted no había dicho que el logaritmo era R O sobre RI. Sí, ya RO hay. entre R, véalo acá. RO, 35 RI, ¿no? Ah, sí, profe, espere que me puse una enredadita. Paola. Hola, profe. ¿Cómo vamos acá con este cálculo? Lo estoy haciendo, profe. Bueno. Pero mira cómo tienes que procesar las unidades. Término por término. Cuando usted hace una titulación por allá, usted titula gota a gota. Gota a gota. ¿Sí o no? Término por término. Pero entonces yo no sé, por ahí hay unos que yo no sé dónde aprendieron eso, hacer unos cálculos que yo he llamado cálculos tipo sancocho. Y eso mezclan una cantidad de cosas, etcétera, etcétera. No, las cosas son tiro a tiro, gota a gota. ¿Me explico? Claro que no, yo he visto por allá en esas operaciones de titulación, he visto algunos de ustedes que son gota a gota y entonces usted sí, chorro a chorro. Muy bien, siga así. Yo los he visto. Bueno. Bueno, necesito alguna que me diga cómo vamos ahí. A ver, preguntémosle por aquí. Vamos a ver estas jovencitas que hay aquí en el chat, que no he apuntado yo por aquí. Entonces hay 25 estudiantes aquí en el chat. 25 estudiantes. $25 personas en total en el chat, quiere decir que hay 24 estudiantes, ustedes son 28. Precisamente hoy estamos en la clase 28, semana 10, etcétera. Bueno, a ver, preguntémosle por aquí a Manuela Puerta. ¿Dónde está Manuela? Manuela. Hola, profe. ¿Cómo te ha ido, Manuela? Bien, profe. Bueno, entonces, ¿cómo vamos en el cálculo? Pues estoy ya, o sea, lo entendí y lo estoy ya procesando, profe. Ya lo Y estoy haciendo. limpiar todas esas unidades, fíjate que te deben quedar las mismas unidades en todas partes, ¿cierto? ¿Sí me explico? ¿Está claro? Sí, profe, sí. Bueno. A continuación, entonces, ustedes dejan el espacio para hacer el 1 entre U sub O. ¿Cómo vamos, Nata? Bien, profe, espere, ya le digo cuánto me da. Pere, así decía mi amigo, compañero, que en paz descanse, Ruperto Farías, que entre otras cosas tampoco llamaba Ruperto. Bueno, muy bien.
Manuela Álvarez no ha hablado en el día de hoy. Manuela, ¿dónde estás? Claro, participado. Pero es que estoy con datos, es que no tengo energía, entonces a veces se me entrecorta, entonces me toca salir y volver a entrar, Sí. por eso. Bueno, ¿y Laura? Laura. En el último le he hablado todo el día. Bueno. Muy bien. Buenos días, Laura. Bueno, ya casi buenas tardes. Bueno, entonces tienen esto ahí. Lo que me interesa es que vean este peso relativo del primer término, el peso relativo del segundo término y el peso relativo de ¿cuál? Del último término. Entonces, en los dos primeros tenemos aquí la parte convectiva, en estos dos, y aquí la parte conductiva. Fíjense, el peso de esta parte conductiva con respecto a las componentes convectivas, en especial con la primera componente convectiva, que es esta. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes tomen. Y profe, se la había entrecortado. Se había entrecortado. Entonces, repito. Bueno, Sí, por favor. miren. Sí, entonces, ustedes tienen esta expresión que ya obtienen el primer término con este peso numérico, el segundo término, primer término convectivo, segundo término también convectivo con este peso numérico, finalmente el último término donde está la parte conductiva con este peso numérico. Entonces, fíjate, ¿por qué saco eso aparte? Porque ya vamos a sacar conclusiones con respecto a esta resistencia conductiva comparada con estos fenómenos convectivos. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces ya tienen eso. Bueno, luego, ¿qué obtienen? Luego obtienen que 1 entre U sub I, obtienen este valor y finalmente obtienen esto, 1 entre U sub I. Perdón, 1 entre U sub I y luego obtienen obviamente el U sub I con este valor. ¿Está claro? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Bueno, deja un espacio y entonces en ese espacio que vas a dejar allí, calculas el 1 entre U sub O de la misma manera. Después vamos a comparar nosotros este asunto. Bueno, ¿está claro o no está claro? Entonces, nosotros vamos a continuar aquí con este problema. Entonces ya tomaron este tablero. ¿Ya lo tomaron? Oye. Sí, profe. Bueno, entonces, repito, me dejas un espacio ahí y me calculas en el 1 entre U sub O. Pues yo no tengo, pues, si tuviéramos más tiempo, lo haríamos, pero no me queda disponibilidad de ese tiempo. Bueno, entonces ya tenemos la U. Ahora, ¿qué me dice el problema? El problema me dice, la rata de transferencia de calor corresponde a U por A me dice que aplique una diferencia de temperatura media logarítmica. Estefa, ¿me lees la última parte del problema que yo te dicté? Por favor, ¿me la repites? Dice, determinar la longitud del tubo necesaria si el agua fluye a una razón de 2000 libras hora. Sí. Ya. Punto seguido. Punto seguido, la conductividad térmica del acero es de 26. Bueno, ¿y qué más? Y lo que dice, se va a utilizar una temperatura, se va a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica. Se va a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, nosotros conocemos esto. Entonces,
Bueno, esta diferencia que vamos a utilizar aquí de temperatura es una diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Está claro? Entonces, a esto que ya conocemos nosotros, esto que ya conocemos, entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar este simbolismo. Y esto me dice que es una diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me Profe, es que explico? se le entrecortó en la explicación de la temperatura media. Bueno, entonces yo repito. Lo que pasa es que sí han reportado problemas con la distribución en el Internet. Bueno, entonces, repito esto. Te pregunto, Tefa, esto lo conocemos, ¿cierto? Esto ya lo conocíamos de antes, ¿sí o no? Tefa. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces me dice el problema. Vamos a utilizar una diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, esta diferencia de temperatura media logarítmica, ya que nomenclatura tiene, entonces le coloquemos este palito acá y este subíndice acá. Este palito me dice media logarítmica. ¿Está claro? Bueno, entonces ya esto será objeto de que ya lo vamos a ver. Este punto aquí en particular ya lo vamos a ver y lo vamos a aclarar. De otro lado, nosotros sabemos que esta U y esta A son interdependientes. Entonces, si aquí tengo U sub I, como acabamos de calcular, aquí tengo A sub I. Si aquí tengo U sub O, aquí tengo A sub O. Entonces, ¿esto corresponde a qué? Corresponde, o mejor, esto es igual a ¿qué? Corresponde a esto. ¿Sí o no? Entonces, si tengo la U sub I que ya calculamos, entonces voy a tener que hacer referencia a la U sub I, perdón, a la A sub I. Si tengo la U sub O que usted va a calcular, entonces hacemos referencia a esto. ¿Sí me explico? Y ya esto ya lo vamos a aclarar. ¿Está claro? Eso es todo. Eso es todo. Ya está la parte final del problema. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos siguiendo. Pero fíjate que ya este problema, ¿por qué lo hacemos con tanto detalle y tanta cosa? ¿Por qué razón? Porque aquí vemos el peso de las resistencias convectivas con respecto al peso de, en este caso, de esta resistencia conductiva. Y hemos de ver que estas tienen un peso mucho mayor que esta conductiva. Entonces, ¿cuál fue este caso que nosotros analizamos? Este caso, el caso 3, Hoy terminamos con el caso 4, cuando en lugar de este tubo sin aislamiento, ¿qué tenemos? Tenemos este tubo con aislamiento. ¿Y qué nos están diciendo acá en este problema? Nos están diciendo que la resistencia térmica de esta pared que tenemos acá se hace muy pequeña en comparación con ¿qué? Con las resistencias convectivas, las provenientes de la película que se forma por acá y la otra película que se forma por acá. ¿Me explico? Eso es lo que nos está diciendo este problema, para poder pasar a otras instancias y sacar otro tipo de conclusiones. Entonces, ya lo que nos queda acá es muy poco.
lo que nos queda acá es muy poco. Desafortunadamente nos quedan 3 minuticos de clase. Bueno, ahí tenemos que, pero ya estamos muy adelante en este problema y usted veo y espero y aspiro que usted cada vez se vaya metiendo más en la dinámica, porque es que eso que estamos viendo nosotros aquí, sobando estos tubos, etcétera, etcétera, eso es lo que realmente ocurre allá, en esos equipos. Y entonces a mí me interesa llegar es hasta el interior de ese equipo. ¿Y cómo se llama ese equipo clave para nosotros? Se llama intercambiador de calor, que puede ser un intercambiador de calor de doble tubo. Aquí lo tenemos, doble tubo, que yo no, bueno, doble tubo, ahí está. ¿Sí? El otro, el intercambiador de calor de coraza y tubos, que ya también te lo voy a mostrar. Y también hay más tipos, hay otros tipos de intercambiadores, tales como el intercambiador de placas, etcétera. Pero lo que me interesa es que ya estás metiéndote allá al interior de esos equipos. Fíjate que en la primera semana simplemente mencionábamos unos equipos. Ya estamos en la mitad del semestre y ya estamos metidos en el interior del equipo. Eso es otra cosa. ¿Está claro? Amigos, les cuento que son las 11:59. Entonces, aquí me faltan unos renglones, pero yo no quiero abusar de su tiempo, etcétera. Esto lo tendremos que terminar el martes. Yo no sé cómo, yo voy a traer eso ya precocido, bueno, no sé, etcétera. Pero me interesa que vos hagas esos cálculos, manejes todas esas unidades, calcules todo eso y ya con eso, como decía hace un minuto, estamos ya cada vez más metidos de patas y manos, por no decir otras palabras. Estamos ya en el interior de estos equipos, que es donde yo quería que ustedes finalmente se metieran. ¿Está claro? Jóvenes, les cuento que son las 12, les cuento que terminamos, les cuento que usted tiene su trabajo en sus grupos, etcétera. Estoy pensando ya en el próximo reporte de notas, etcétera, de su evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí seguiremos. ¿Está claro? Bueno, me despido de todos ustedes. Me despido.